Muy buenas a todos, rector, miembros del equipo de gobierno de la universidad, del Consejo Social, de la Fundación de la Universidad, de la comunidad universitaria, de aquellos que nos visitáis también como investigadores procedentes de otros países, pero que os incorporáis a nuestros equipos de investigación y, sobre todo y especialmente porque este ciclo de conferencias de referentes va dirigido a todos vosotros, a la sociedad. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos en esta tarde del mes de julio para dar la bienvenida al segundo de los referentes que nos acompaña en este programa de cursos de verano. Él es José María Vera, él es el director de Oxfam Intermón. Y creo que si el ciclo de referentes persigue volver a recuperar esa confianza de la sociedad en las instituciones, esa confianza en el trabajo bien hecho, esa confianza en trayectorias personales y profesionales honorables, creo que la organización a la que hemos invitado hoy, que se personifica en la figura de José María Vera, creo que estaremos todos de acuerdo que es una magnífica elección. Estoy convencida, además, de que la conferencia no va a dejar indiferente a nadie, porque cuando contactamos con José María Vera y nos anunciaba la temática que iba a compartir con nosotros, nos pareció del todo punto oportuna e interesante. Luchar contra la desigualdad para acabar con la pobreza. Todos sabemos que uno de los efectos, grandes efectos y dramáticos efectos de la crisis económica que estamos viviendo, España en particular, el continente europeo en general y en el fondo no deja de ser una crisis global, es precisamente la desigualdad. Los niveles de desigualdad, la brecha de desigualdad ha crecido en los últimos tiempos a unos niveles seguramente, deberíamos decir, inaceptables, insostenibles, comentábamos con José María en una conversación previa que ha mantenido en el despacho con el rector, pero quiero recordar, por conectar, que el ciclo de referentes en el fondo se unen todos nuestros invitados. El año pasado inauguraba este ciclo el presidente del Círculo de Economía y él nos recordaba con cifras y con datos que los niveles de desigualdad en la actualidad son niveles de desigualdad equivalentes a los que el continente europeo tenía antes de que estallara el primer conflicto bélico de dimensión mundial. Estamos hablando de niveles de desigualdad equivalentes a los de 1914. Creo que son datos que deberían de llamarnos a la reflexión y seguramente también a la acción, como es la que actúa, como la que ejercita la organización Oxfam Intermón. No quiero restar ni un minuto más del tiempo de José María Vera porque queremos escucharle a él. Déjenme simplemente que les diga que para la Universidad de La Rioja ha sido un placer la disponibilidad que desde el principio ha mostrado, la facilidad que nos ha puesto para contar con él y, desde luego, la generosidad de compartir este tiempo con nosotros, con esta institución, pero sobre todo con todos ustedes. Así que, José María, muchas gracias por visitarnos y ahora la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias. Y es un auténtico gusto estar aquí hoy y haberme acercado. No cuesta nada, sino todo lo contrario. Es un auténtico privilegio por la ciudad, por el comité de cuando en cuando vengo, el comité de Oxfam Intermón aquí, por la comunidad universitaria, porque bueno, pues desde las ONGs tenemos muchas relaciones, pero es muy importante el que haya más. Estamos en la sociedad, ambos investigamos, ambos queremos lanzar algunos mensajes hacia la sociedad también. En el caso vuestro, formáis. Qué cosa más relevante desde nuestro punto de vista, por los contenidos, por aquello que queremos hacer llegar, por esos valores que nos gustaría que también entre los jóvenes estudiantes estén. Voy a hablar sobre desigualdad y sobre pobreza. Y va a ser un rato de hablar bastante sobre datos económicos, algunos de ellos, sobre tendencias, sobre qué es lo que se puede hacer, sobre algunas alternativas, fruto de nuestro análisis, de nuestros estudios, de lo que vemos, lo que hemos sacado también de otros estudios, de una gran corriente ahora mismo en el mundo sobre el eje de desigualdad. Pero como voy a hablar mucho sobre esto y poco sobre lo que hace Oxfam Intermón en nuestros programas, sí me gustaría empezar con esa mirada previa a las personas. Oxfam Intermón no partimos de una posición ideológica.
de lo que partimos es de nuestro contacto directo con la gente, con las comunidades, con la población empobrecida en África, América Latina, Asia, con nuestro contacto con redes y con asociaciones aquí en España que están en ese trabajo directo con las personas vulnerables que sufren más la crisis que ha estado pasando estos años. Y es desde esa realidad, desde lo que los pequeños campesinos en Burkina Faso, lo que las mujeres peruanas que viven en la sierra, las víctimas de la violencia de género en Colombia, en el conflicto, desde las víctimas del último terremoto en Nepal, desde ahí es desde donde construimos nuestro discurso, que luego intentamos ahormar con todo el rigor de los análisis y de los datos, pero constatando el efecto directo que la desigualdad extrema en este caso tiene, especialmente sobre la población pobre. Y os pido que le pongamos cara. Es decir, que pueden ser las caras, no saco fotos, alguna foto sale luego, pero que cada uno pensemos en esos pequeños campesinos, en las 760.000 familias españolas que no tienen ningún ingreso hoy, una a una, en lo que supone en sus vidas, en esas mujeres peruanas desde la sierra que luchan porque haya una inversión pública en su sector, por acceder con sus productos. Desde ahí es desde donde hablo y desde donde estaré diciendo datos y análisis, ¿no? Entrando en el tema y justo de lo que estábamos hablando con el rector antes, ¿no? Ese vínculo entre desigualdad y sostenibilidad. Hasta hace poco estábamos como corriendo en líneas paralelas, ¿no? Cambio climático, medio ambiente, sostenibilidad, por un lado, derechos sociales económicos, por otro, ¿no? Las necesidades básicas, cooperación al desarrollo, desigualdad, pobreza, como por otro lado. Hace ya tiempo que hemos empezado a estar más juntos. Fruto de ello es una iniciativa que hemos lanzado hace 15 días, Greenpeace, Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, sobre reforma de la Constitución española, y habla sobre derechos sociales económicos y sobre derecho al medio ambiente. Como lo reflejo en este inicio, esos dos ejes de desigualdad y sostenibilidad es con el donut, lo que llamamos el donut. Y el donut es cómo queremos crear un espacio seguro y un espacio justo para toda la humanidad, que es ese espacio verde. Y que todo el mundo esté dentro, lo cual no quiere decir que todo el mundo esté igual, pero sí con los mismos derechos y de una forma sostenible. En el espacio interior es donde vive la gente que no tiene derechos, que no ve cumplidos sus derechos sociales, económicos, fundamentalmente en este caso, que no tienen acceso a un ingreso, a la salud, que pasan hambre y que están, por lo tanto, con un consumo también de recursos menor. No les permite acceder a esas oportunidades, a esa situación de que sus derechos se vean cumplidos. Fuera, en el espacio exterior, en la zona azul fuera, es donde viven aquellos que se escapan y cuya influencia en el cambio climático, en el uso de recursos energéticos, de agua, tierra, energía, de consumo, de contribución a la ciudadanía, de acumulación de riqueza, ingreso, que se embalsa, que ya ni siquiera genera un flujo económico positivo, hace que estén fuera. Y fuera no es sostenible. Y el no sostenible fuera hace que los de dentro tampoco puedan acceder, que tampoco tengan esos derechos sociales y económicos cumplidos. No son dos cosas que cada una se está moviendo en un lado, tienen conexión. El hecho de estar por encima, estar por fuera de, hace que otros no puedan acceder a. Y lo que queremos es que todos estemos en ese espacio verde seguro y justo para toda la humanidad. Esto es como marco. ¿Cómo se vive dentro de Donut? Pues dentro lo que se vive es con las necesidades básicas sin que se puedan cubrir.
es verdad que se ha estancado, que ha descendido el número de quienes viven con menos de $1,25, lo que se considera actualmente como el umbral de pobreza extrema. Pero tras una década y media de descenso, ahora está prácticamente estancado y muy afectados por conflictos, cada vez hay más, vuelve a ser creciente, y por desastres naturales, el cambio climático entre ellos, efecto del cambio climático que sufren más los más vulnerables, no aquellos que hemos tenido una contribución como sociedades más fuerte a su generación. Viven en países de baja institucionalidad, sin unas políticas públicas que se puedan llamar mínimamente así. Algunos están ya por encima del $1,25, pero no cubren una o más de sus necesidades básicas, tienen pocas oportunidades y viven, y este es el fenómeno nuevo de las últimas décadas, de los últimos 15, 20 años, viven cerca de la riqueza. La desigualdad sistemáticamente ha estado decreciendo entre países en los últimos años. Sigue habiendo algunos gradientes muy fuertes, algunas fronteras, y la frontera mediterránea es una de las más agresivas, pero ha caído entre países y, sin embargo, ha crecido dentro de prácticamente todos los países en las 2 últimas décadas. Y por lo tanto, la gente ya vive cerca, bien por la comunicación, porque tienen acceso, bien porque es una cercanía física, real, a esa riqueza. Y no solamente en las imágenes clásicas de América Latina, también en África. El número de 1.000 millonarios en África ha estado creciendo en estos últimos años. No hace falta ir solamente a Asia o a América Latina. Una clase media frágil y una pulsión migratoria fuerte, muy especialmente entre esta clase media o en los afectados por conflictos. Algo que estamos viviendo con especial dureza en los últimos tiempos. En estos países, casi todos, pero en estos países de una forma especial, se cercena el derecho a la voz, a la crítica, a más desigualdad implica menos espacio para la participación social e incluso para la protesta, para la denuncia, para la propuesta, para que la gente pueda exigir, pueda clamar, pueda tener voz. Lo estamos viendo en prácticamente todos los países, lo hemos visto de una forma ligera, pero también en el ámbito europeo. La Ley de Seguridad Ciudadana española apunta un poco en esa dirección, lógicamente mucho menos de lo que ocurre en Venezuela o en Colombia o en Paraguay o en Guatemala, y estoy diciendo países con regímenes muy diferentes. Y sin embargo, este fenómeno se da en África, se da en India con especial fuerza, y lo que sentimos es que se cierran espacios para la sociedad civil, para los medios, pero de una forma especial para la sociedad civil, a veces de forma virulenta, a veces de forma jurídico-administrativa. El hecho es que se cierran, curiosamente, cuando la desigualdad crece, cuando la captura del poder político es más fuerte por parte de las élites económicas y de las élites políticas. Finalmente, personas, y esto es una reflexión bastante personal, pero son prescindibles, esa sensación de el sistema no los necesita, muy especialmente esos que están fuera del donut, en su parte interior. Ya descontado como fuerza laboral, con un desempleo altísimo en el mundo, se les descuenta como potenciales consumidores e incluso su propio voto, bastantes veces apenas votan, bien por el país en el que están, bien por el desinterés. Y sin embargo, y por poner un contrapunto, esto es Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, por poner una movilización social que sea en otro sitio, que no es ni la primavera árabe, ni es América Latina, ni es el 15M. África normalmente solemos asociarlo con desastres, con conflictos. Yo acabo de venir de la República Centroafricana, no me saldría esta imagen allí, sino imágenes mucho más duras sobre violencia, sobre conflicto. Y sin embargo, esta es una movilización pacífica, impulsada desde la sociedad civil, construida desde movimientos sociales de mujeres, de campesinos, durante años y años, con mucho apoyo de las organizaciones, que el 31 de octubre de 2014 logró sacar a un semidictador. Vamos a dejarlo así, no un dictador estricto, llegaba por sucesivas elecciones, pero prácticamente se había convertido en un presidente vitalicio, con unas elecciones en bastantes casos con un nivel de fraude muy alto. Y consiguieron que ese presidente saliera. Y es un país en cambio, con retos inmensos, pero con la capacidad de la sociedad civil de darle la vuelta y de cambiar de forma pacífica
desde las mujeres y los hombres que luchan en sus comunidades y que también lo hacen cuando llega a ese nivel nacional y cuando hay ese momento de vuelco, de que no se puede más. Vuelvo a la desigualdad y simplemente para dar tres datos de la participación en la renta, del 10% más rico y el 40% más pobre en 3 países, algunos cercanos, otros no: India, Pakistán, Nigeria. Bueno, pues en todos los casos, en unos de una forma algo más brusca, Nigeria, país africano, donde esa desigualdad quizá es de los países africanos, donde se ve más ese crecimiento de la renta de los millonarios versus la caída de la renta del 40% más pobre. Dato, que es el dato de titular que hemos dado cuando nos hemos plantado en el foro Davos durante estos últimos años, es 85 personas más ricas del mundo que controlan una riqueza igual a la mitad de la población más pobre, 3.500 millones. Este dato se nos queda antiguo a cada año. Cada año el dato ya no son 85, ya son 82, ya es 81. Ya la concentración sube a una velocidad de vértigo, se mire donde se mire. Visto con datos un poco más largos, y algunos de ellos son especialmente duros, ¿no? Pero hay por encima de 1 millón de dólares americanos, hay 32 millones de personas que suponen el 41% de la riqueza mundial, ¿no? 32 millones, el 0,7% de la población tiene el 41%. Si nos vamos a la primera línea, el 68,7% de la población mundial apenas tiene el 3% de la riqueza. Es un dato de una foto fija de 2013. Si lo miráramos de forma evolutiva, habríamos visto cómo solo han empeorado en los últimos 20 años y de una forma especial en los últimos 10. Y sí, hay una clase media, un 22,9 que podríamos llamar clase media-baja mundial, con un 13,7% de la riqueza y un 7-8% donde nos encontraríamos nosotros. Seguramente el grueso de la población española, si lo miramos en términos mundiales, todos, ¿no? Pero una parte bastante importante de la población española estaría entre esos casi 400 millones de personas que tenemos el otro 42,3% de la riqueza. Pero es muy importante ver ese extremo, ese 1%, el 1% que ha estado entrando en las movilizaciones de Somos el 99% o en los análisis económicos de algunos economistas como Piketty de bastante peso global. Esta es la copa de champán. La copa de champán en las presentaciones económicas se estuvo viendo bastantes veces como el rebalse. Era no pasa nada. La teoría económica neoliberal de los 80s, con peso en los años 90 y que todavía sigue marcando buena parte de la agenda, dices, hay que crecer, que ya rebalsará y que ya llegará. Y lo que los datos muestran es que se ha crecido, pero apenas ha rebalsado. Y que cuando hay una contracción, de donde se extrae es de donde había rebalsado, es del 20%, del 40%, del 60%, de los 3 quintiles más bajos en cuanto a acceso. Y este dato muestra también de una forma diferente este gráfico, como esa concentración no solamente se da en el último quintil, sino prácticamente en ese 1% superior. Esto lo hemos contado durante mucho tiempo, sobre América Latina especialmente. Hay un muy buen informe, el primer informe que hizo Oxfam Intermón hace 2012, finales de 2012, sobre la pobreza y la exclusión en España, que se sumaba a los que estaba sacando UNICEF, sobre pobreza infantil, Cáritas, FOESA, con estudios muy sólidos sobre estructura económica en el país, con vínculo con exclusión social. En el primero que lanzamos hicimos una comparativa con América Latina.
Y era asombrosa, era una comparativa política, pero era también de una proyección, qué es lo que pasaría en España si siguiera la senda de América Latina en los años 80 de la crisis y en una posible salida de la crisis, como fue más o menos la de América Latina en los años 90 y primeros de los años 2000, ¿no? Llevamos diciéndolo mucho tiempo, sabemos de qué va esto, por decirlo, lo hemos vivido junto y en la carne de la población excluida, especialmente América Latina y también en la crisis de Asia de los años 90. Y nos decidimos a volcar ese conocimiento y esa experiencia en el caso español, apoyándonos también en situaciones reales, pero haciendo también algunos análisis. Y el primero no fue sobre la crisis, fue pre-crisis. Claro que la desigualdad en España crece durante la crisis y nos lleva a ser el segundo país más desigual de toda la Unión Europea, tras Letonia, pero creció también en la década dorada. Lo que pasa es que ahí no se hablaba tanto, no se percibía tanto, porque todos crecíamos, pero de forma muy diferente. Muy diferente cómo creció el 275% más, el 0,01% más rico, el 180% más, el 0,1% más rico, el 105% más, el 1% más rico, solamente el 60% más, el 90% de la población, prácticamente la gran mayoría. Fue una década dorada, pero no se incrementó ni la proporción de gasto social y, por lo tanto, la tasa de pobreza se mantuvo como estaba. Y fue una década en la que la desigualdad aumentó. Lleva aumentando desde 1980. Por lo tanto, algo dice de una estructura económica que depende de los ciclos, pero que va más allá de los propios ciclos la que se debe abordar. En ese mismo informe hacíamos un estudio proyectivo. Si nos fijábamos en cómo había crecido la población española que vive o en pobreza o en riesgo de pobreza y exclusión, y esto hay tasas europeas, en este caso, que miden de una forma efectiva, lo que veíamos es que entre 2008 a 2012 había crecido del 23 al 27%, y hacíamos proyección tanto por el crecimiento en esos años como por el crecimiento en América Latina en una situación parecida, y de seguir el mismo mix de políticas podríamos estar llegando en el 2022 al 38%. Esto parece apocalíptico, pero hay que tener cuidado porque para toda esa población que ya vive en la exclusión o que está en eso que sabemos del riesgo a punto de, en la fragilidad, en la vulnerabilidad de que unos meses más sin ingreso, ya con el desempleo acabado, ya con la pensión de los abuelos en el límite, ya pueden caer en este porcentaje con una facilidad muy alta. Y no está siendo la forma de salir de la crisis lo que lo puede resolver. Si lo viéramos en términos de desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre, había una diferencia de 5,3 veces en el 8, de 7,5 veces en el 11. De seguir esa misma proyección podría llegar a ser el 15,5 veces. 3 factores, hay muchos factores, no son los únicos, pero me voy a fijar en 3 que son los que creemos que tienen una influencia mayor, y a partir de 3 gráficos lo comento algo más. Uno es la desregulación financiera. En este caso es, digamos, Estados Unidos, pero Estados Unidos es un muy buen ejemplo como gran economía y como gran influyente en las economías de otros, bien de una forma directa, bien desde el punto de vista ideológico, desde sus universidades, bien desde las instituciones como el Fondo Monetario o como el Banco. A medida que la desregulación crece, el tanto por ciento de renta en el 1% más rico también crece. Y esto es un gráfico directo. Justo en los años 60, 70, donde la regulación financiera fue más fuerte, y esto se mide con varios índices de control sobre la cuenta de capital y otros, la concentración de riqueza en el 1% más rico era más baja. El sector financiero tiene una responsabilidad muy alta en cualquiera de las crisis, América Latina, 80s, Asia, 90s, y no creo que haga falta decir mucho sobre la de 2008 y su efecto. Derechos laborales, vale también como un ejemplo. La caída de la sindicalización
y el aumento de participación en la renta del 1% más rico también da una señal. Y con esto, en absoluto, quiero decir que todo el mundo tenga que sindicalizarse, ni que los sindicatos lo hayan hecho perfectamente bien. Es una simple foto de lo que supone en relación con los derechos laborales, con los niveles salariales, con los gaps salariales. Esto ha ido parejo, no pongo esos gráficos, con el incremento de la brecha salarial, no solamente por el lado de la caída de los salarios mínimos y la precarización, sino también por el incremento extremo de los salarios máximos, llegando a algunos niveles que yo francamente llamo obscenos en su situación. Bueno, aquí está algunos de los salarios mínimos en ciertos sectores, si se compara con el salario que se estima mínimo, o sea, el salario que se recibe versus el que se estima mínimo para poder vivir y para poder cubrir todas las necesidades básicas en el sector de la uva en Sudáfrica, en el del té en Malawi o en el del plátano en República Dominicana. Pero podríamos tenerlo similar en el caso español con nuestro salario mínimo en el entorno de los 700 euros y cuánta gente está bajo ese salario mínimo ya hoy, con la precarización de las condiciones y cómo se puede vivir con ese salario mínimo y una familia con un único ingreso. El tercer factor es el descenso de los tipos impositivos máximos. El tercer factor es una fiscalidad regresiva y este es un ejemplo de ello. Y en esto es en el que hemos hecho más estudios para esta campaña y donde la campaña Desigualdad, que va a ser de 4 o 5 años como mínimo, que arranca de nuestras historias pasadas, esto es en lo que hemos hecho más énfasis en el primer año y estamos muy activos tanto en la arena internacional como en la arena nacional. Vale para varios países, Estados Unidos, Alemania, Suecia, México, varios de ellos, entre ellos el Reino Unido y, digamos, Estados Unidos, si se fijan en los años 70, estaban en el 70, 80, 90% de tipo impositivo máximo. Algo que se plantea ahora, una subida por encima del 48-50% y se acusa de comunistas, estatalistas, ¿no? Ese es el hecho, ¿no? Y estábamos hablando de los Estados Unidos en los años 70, aún con la Guerra Fría, aún con los bloques. Y eso es. Desde los años 80 empieza la caída con la llegada del neoliberalismo. No solamente es el descenso de los tipos máximos, es toda una tendencia de facilidad para la elusión fiscal, para que haya la gran empresa y la gran fortuna de una forma especial pueda eludir impuestos, pueda aplicar ingeniería financiera, pueda acudir a los paraísos fiscales y, por lo tanto, pueda pagar menos. Realmente quienes están en el tipo máximo es el asalariado de más nivel que cobra como un salario. No están en esos niveles, en esos tipos máximos, ni las grandes fortunas, ni los grandes ejecutivos que cobran por otras vías, ni las rentas sobre el capital. Esta gráfica muestra hasta qué punto los ingresos de los padres determinan los ingresos de los hijos. Hasta qué punto la escalera social funciona. Y vemos que coincide los países con una desigualdad mayor, con un índice de Gini, que es como se suele medir más alto, coinciden con aquellos donde la determinación de los ingresos de padres a hijos es más alta. La desigualdad es un freno al ascensor social, a la posibilidad de generar oportunidades, y lo que hace es que estanca a la población donde está, sea en la riqueza o sea en la pobreza. Todo esto suma a la falta de cohesión social, las sociedades duales que se perpetúan en la dualidad, quién tiene, quién no, quién accede o quién no. Vuelta a la parte fiscal, ¿no? Lástima, esto se ve un poco regular pero ¿quién paga impuestos aquí en España? Y esto vale para otros. ¿Ustedes pagan impuestos?
sí pagan, ¿no? Algunos poden cara de, bueno, hasta donde se puede. Hay algunos anuncios interesantes, ¿no?, sobre ese pago del IVA, ese pequeño fraude. Sí, no deja de ser fraude. Pero ese no es el gran fraude. Estamos hablando de unas cifras de fraude estimadas por el Sindicato de Técnicos de Hacienda entre los 65.000 y los 92.000 millones de euros. No se produce fundamentalmente en esas pequeñas transacciones, sino que fundamentalmente está, una vez más, en la gran empresa y en la gran fortuna. Pero es mucho más importante no tanto lo que defraudan como lo que eluden, lo que es legal, aquello que el propio sistema les permite hacer dentro de la legalidad vía una ingeniería fiscal fuerte que se apoya fundamentalmente en paraísos fiscales, en filiales, en unos, digamos, entramados, en deducciones que han ido creciendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es la consecuencia? Que la ciudadanía media está en un 22% de contribución fiscal sobre su propia riqueza, frente a las grandes fortunas que, bien por la vía SICAVs, por las sociedades de inversión colectiva o por paraísos fiscales, no están en el 52%, que es el tipo máximo hasta ahora, que empieza a caer algo, sino que estarían en el 1% por la SICAV o en el 0% si van por la vía de los paraísos fiscales, si salen. Es ese concepto de irse, de no pertenecer a una sociedad, a una ciudadanía, de no estar interesados en la contribución a esa ciudadanía. Pero es especialmente duro si se mira desde el punto de vista empresarial. Las pymes, que teóricamente por el impuesto de sociedades hasta ahora deben pagar un 25% de sus beneficios, están en el entorno del 16-17% la contribución real. Las grandes multinacionales, las 35 empresas del IBEX, cuyo su tipo nominal es el 30%, el real está entre un 3, 3,5, 4, 4,5, las que más pagan un 5%. Las pymes pagan el triple, el cuádruple que la gran empresa multinacional, que no contribuye. Esto era una discusión hace 20 años, 15 años, cuando la gran empresa española empezó a irse para América Latina y repatriaba los beneficios y los movimientos sociales allí. Lo que nos decían es, se lo llevan todo y hay una contribución a la sociedad española de lo que extraen de nuestros países. Y les decíamos, no os equivoquéis, no hay una contribución al fisco español, tampoco, se queda en medio. Las 35 empresas del IBEX, 34 de ellas tienen filiales en paraísos fiscales, la única que no es Indra, y han crecido sus filiales en los paraísos fiscales un 240% durante los años de la crisis. Creo que habla por sí mismo. Las consecuencias, recortes educativos, no entro en ellos. Estamos en una sede educativa que seguramente sufre esos recortes educativos, ¿verdad, rector? Que se sufren. Bueno, y exactamente igual podríamos hablar sobre otras políticas públicas. ¿Qué se ha recortado más? ¿Cuál es la política pública que se ha recortado más? La de cooperación para el desarrollo. La que afecta, es verdad, no a la ciudadanía española de una forma directa, aunque sigue contando con el respaldo de la ciudadanía española, sino que afecta a la población más vulnerable, a la que vive en extrema pobreza de todo el mundo. Como les estaba diciendo, yo vengo de República Centroafricana, país olvidado, 180 de 187 en el índice de desarrollo humano, con un conflicto fuerte. La contribución española es 0. Punto. Toda la acción humanitaria española se cifra como política pública desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en 27 millones de euros al año. Eso, en una crisis como la de Nepal, es nada. Entonces hay un avión que va y que nos lleva a algunos, pero es mucho más lo que se contribuye desde la sociedad y es incomparable con nuestra responsabilidad internacional como actor y con nuestra responsabilidad ética con la población que sufre. Lo que refleja, y entonces, lo que nos decían algunos cuando argumentamos a favor de eso, bueno, pero ahora toca aquí, ahora hay pobres aquí, ahora hace falta que nos centremos en... Y claro, cuando hemos hablado más con Cáritas y con Cruz Roja y con las organizaciones pequeñas que están en ese tejido barrial de Logroño y de Gijón y
y que han visto caer su financiación. También de lo que nos hemos dado cuenta es que no, y se puede demostrar. No ha habido un trasvase de recursos de la cooperación para el desarrollo que ha caído un 70% a servicios sociales, a programas con inmigrantes, integración, colectivos más desfavorecidos o a la salud para garantizar su universalidad o a la calidad educativa. Ahí no ha ido. La insensibilidad por la pobreza no conoce fronteras, como la sensibilidad tampoco. ¿Y cómo se vive fuera del donut? Como resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues es ese único ese grupo de personas, sociedades, capitales, realmente global. No se sienten vinculados a un país como contribución. Pueden ser, cada uno nace en un sitio y tiene su patria, que será su infancia, pero ya está. No trasciende de ahí, porque cabe esa posibilidad de irse, se escapa de pagar impuestos, de las regulaciones financieras, de la responsabilidad ciudadana. Llegó a su máximo de consumo posible y una vez que llega a su máximo ya no consume más, solo puede embalsar. Por lo tanto, no lo invierte. Es un dinero que queda sin que se toque, a veces embalsado. Hay algunos estudios económicos muy interesantes sobre ese no crecimiento, esa no repercusión en la sociedad en forma de, digamos, inversión u otros, acumula. En todo caso, se contribuye de forma voluntaria, filantrópica. Y, ojo, está bien. Y aquí hay algunas experiencias interesantes, la de Bill Gates. Nosotros hemos criticado a Bill Gates en nuestras notas de prensa cuando sacamos esto, claro. El primero es Carlos Slim, México. Segundo, Gates. Tercero, Amancio Ortega. Estos son los 3 primeros en la lista de Forbes y en cualquier lista sobre multimillonarios. Claro, Gates tiene una fundación donde mete cientos de millones de dólares al año a programas de lucha contra el SIDA, contra la malaria, vacunación. Yo sigo pensando que lo que debería hacer es pagar impuestos, pero más. Pero dicho esto, no es igual tener una contribución filantrópica de esos niveles que no tenerla, como no la tienen algunos de los multimillonarios más en el mundo latino, donde hay una tradición de la filantropía significativamente menor. Y finalmente no les interesa el sistema político como tal, como nos interesa a la ciudadanía, que nuestro alcalde es una cosa importante, quien sea, y estamos metidos, ¿no?, en los tejidos de una forma u otra, salvo en lo que atañe a su beneficio. Y nuestro último informe se llamaba Gobernar para las élites. Hablaba de la captura del poder político por parte del poder económico. Cómo se demuestra y se percibe por parte de la ciudadanía que hay esa captura y, por lo tanto, hay una legislación que favorece, y sobre todo hay una práctica de la legislación que a quien favorece es precisamente a esas élites que se escapan, que están fuera del donut. Bueno, es una forma cómica de poderlo decir, quién tiene ese 1%. Acabo ya con las consecuencias y con el que se puede hacer, ¿no? Las consecuencias globales y en los países es una espiral de frágil crecimiento, de recortes, de empleo precario con bajos salarios, de frágil crecimiento. Finalmente, lo hemos visto en, digamos, Europa, y cómo está siendo la pretendida salida de la crisis española. Lo que vamos viendo es que va a mantener esa situación dual. Ya se habla de los working poor españoles, de los trabajadores pobres, de aquel que tiene empleo y, a pesar de eso, sigue estando en una situación de exclusión social. Y eso no va a generar un crecimiento robusto y que contribuya a la cohesión social. Son las sociedades duales, la de Río de Janeiro, de las piscinas, y la favela y con una valla en medio, la de las vallas, ¿no? Es una ruptura de la cohesión social por una clase media mucho más débil y, por lo tanto, yéndose hacia los extremos. Hay un debilitamiento de las políticas públicas que constituyen el eje vertebrador de lo que es una sociedad que tenga una cohesión. Hay un conflicto, digamos, inducido, eso es el incremento, eso que antes me refería de los pobres de aquí con los de fuera. Ahora toca aquí. Para ese toca aquí no solamente la consecuencia no es solo el freno a la cooperación para el desarrollo, es el localismo, son las vallas, es el miedo al otro, es
es una cerrazón de la inseguridad y es un círculo vicioso, ese no tiene final. Las vallas se van haciendo cada vez más altas y las cuchillas pueden ser mucho más aceradas, ¿no? Y finalmente hay una crisis de la democracia como tal por la percepción sobre el poder en cuanto a la connivencia e impunidad de la corrupción y un fuerte alejamiento de la gente. Ella es Christine Lagarde, no nada sospechosa de una gran activista de 15M o de las revolucionarias. Y lo que dice es que en demasiados países, los beneficios de crecimiento se disfrutan por parte de muy poca gente. Y eso no es una receta ni para la sostenibilidad ni para la estabilidad. Y también dice que ninguna sociedad puede sostener estos niveles de crecimiento de la desigualdad. De hecho, no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad en la que se haya acumulado tanto y que no haya saltado finalmente, que esa acumulación finalmente no haya producido algún tipo de estallido social. Esto está dicho por un multimillonario americano. Si citáramos al Papa, tendríamos frases mucho más duras en esto. ¿A qué conduce? A que la percepción que las sociedades tienen, desde España a Sudáfrica, es que se gobierna para las élites, en unos porcentajes que en el caso español es uno de los más altos, llegan a ser del 80% los que están totalmente de acuerdo en que se gobierna para las élites o muy de acuerdo con que es así, y en el caso en el que menos, en Sudáfrica, con un 60 y tantos %. Esta es una encuesta Oxfam. ¿Para quién se está gobernando? ¿Los ricos influyen demasiado en las políticas públicas? Sí. Finalmente, ¿qué es lo que proponemos? Y es un año importante. Es el año del final de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, del 2000 al 2015, que han tenido éxitos, que hay luces, que se han conseguido algunos de ellos, que hay países donde hay menos pobreza extrema, que hay países donde las niñas acceden a los coles, que hay menos personas que pasan hambre, pero donde se han estancado en estos últimos años y donde hay retos realmente inmensos al que se suma el de la desigualdad. Y estamos a punto de ir a la Asamblea General de Naciones Unidas de finales de septiembre, donde se van a establecer los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, aquellos que hablan de los próximos 15 años y que meten el tema de la sostenibilidad, como hablábamos antes, y el de la desigualdad, que no estaban en los del milenio con la intensidad con la que deben estar, y que son objetivos para todos. España va a tener, no solamente son para los países pobres, España también va a tener que decir cómo está en esos objetivos hoy y va a tener que irlos midiendo cada año y va a tener metas concretas e indicadores muy concretos. Y para eso hace falta dinero. Y acabamos de salir, ayer creo que fue, acabó la cumbre de Addis Abeba sobre financiación de desarrollo. ¿Qué se va a contribuir? España ha ido un secretario general. No ha ido ni un secretario de Estado. Es el interés que hemos tenido, por supuesto, desde Asuntos Exteriores, no desde Economía, donde se iba a reapostar. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde saldrá esa financiación para que los objetivos se puedan cumplir? ¿Se renovará el 0,7? Sí, ha quedado como una declaración, pero sin unas metas concretas. ¿Habrá una autoridad fiscal internacional, que es la principal reivindicación que como Oxfam estamos poniendo sobre la mesa? Hay apoyos, hay un clima entre los países menos avanzados de que esté, pero todavía no hay la masa crítica para que haya una autoridad fiscal que realmente deje de desarmado ese argumento de yo tengo que reducir mis niveles fiscales porque la competencia está al lado. ¿Qué es lo que proponemos? Acabar con los paraísos fiscales. No hay justificación, es la cueva de los ladrones de la época moderna, de los últimos 30 años. Algunos hablan de la reducción, de las listas, de la transparencia. Está bien esas medidas, pero finalmente deben acabar. Una fiscalidad, por lo tanto, justa, progresiva. Tenemos algunos informes interesantes con propuestas muy claras sobre eso. Una responsabilidad empresarial más fuerte. No vale solamente con la migaja de la acción social. Está bien, pero nos hace falta entrar en el negocio, en el corazón, en los derechos laborales, en la cadena de valor, en cómo se aprovisionan en los países del sur y en la responsabilidad fiscal. ¿Cuál es? ¿Cuánto paga cada empresa? Es muy difícil saberlo, pero desde la sociedad se les va a exigir
que digan cuánto contribuyen a la sociedad. Freno al acaparamiento de los recursos, de tierra, agua. Las mejores tierras africanas están siendo compradas o por China o por inversores internacionales. Ese freno, porque desde ahí parte esa desigualdad, especialmente en los países africanos. Gasto público reorientado. En el lado ingreso se puede hacer mucho, pero en el lado gasto también. Ahí es a donde apunta esa propuesta de reforma de la Constitución que hemos puesto sobre la mesa Greenpeace y Amnistía. Blindar los derechos sociales y los derechos económicos. Y la reorientación y el gasto público lo que debe hacer es asegurarlo. Políticas públicas más fuertes, lógica salarial, un sistema de retribución justo, tanto por los salarios mínimos como también por limitación de los salarios máximos. Nos lanzaremos a ello. Todavía no hemos hecho números, pero estamos haciendo algunos estudios sobre los temas salariales y queremos plantear no solamente salario mínimo, sino salario máximo y un control de la ciudadanía más alto. ¿Qué hacemos nosotros? Esto suena muy grandilocuente y ahí nos estamos sumando a una corriente de gente, de voces que van desde Christine Lagarde en su humilde medida, o no sé, humilde, si esa es la palabra, al Papa, a decenas de miles de las organizaciones que realmente impulsan estos cambios. No nos olvidamos de nuestra labor de asistencia, de estar con la gente cuando la gente sufre. Desde ahí es desde donde planteamos todo esto, desde las mujeres. Estas son mujeres precisamente burkinabés también. Facilitar procesos de los de desarrollo, de esos que permiten que la gente hable, cambie, luche, genere iniciativas propias y estar apoyándolas desde atrás, generación, ingreso, educación, capacitación, acceso al agua y en algunos momentos intervenir. Y en algunas ocasiones intervenir para perturbar y reequilibrar poderes. Y esto vale para espacios locales, para países, para campañas nacionales y vale también para la arena internacional, con nuestra modestia, pero también con nuestra intensidad, que parte de la capacidad de lucha que todas esas mujeres tienen. Y me paro aquí para que haya tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias, José María, por esta conferencia que estoy seguro que os ha perturbado, os ha inquietado, pero seguro que no os ha resultado ni os ha dejado indiferentes. Y con ese cúmulo de datos que has puesto y de esas reflexiones que ha planteado, si alguno de vosotros de la sala quiere intervenir, es vuestro momento. Si os apetece intervenir, me gustaría que os pudierais identificar para que el ponente pueda dirigirse a vosotros. ¿Nadie se atreve? Sí. Siempre cuesta empezar un poquito cuesta romper el hielo. Te acercamos el micrófono porque esta conferencia se está grabando para que el sonido llegue perfectamente. Adelante, por favor. Soy Iván Gómez, soy estudiante de Ingeniería Informática de esta universidad y me gustaría preguntarle desde su opinión qué es lo que tiene que ocurrir para que suceda una movilización social. Es una pregunta amplia y es una pregunta difícil. Yo parto de la reflexión histórica. Los grandes cambios se han dado por movilizaciones sociales, por pulsión social. No solamente por movilizaciones en el entendido de calle, sino por una demanda social que se ha convertido en insostenible para el poder y que le ha forzado a que se den cambios. Entonces, por ahí apunta. Esto vale, claro, estoy yéndome a algunos elementos muy sistémicos, muy duros del sistema económico. Tenemos ejemplos francamente buenos de cambios que se han producido en el ámbito internacional y que tienen efecto sobre la gente vulnerable. Conseguimos que se aprobara un tratado internacional por el control del comercio de armas. Comercio de armas es un sector muy poderoso. O que se cambiara la regulación internacional sobre patentes y propiedad intelectual para que hubiera acceso a medicamentos esenciales para los enfermos de SIDA de África.
con el de la farmacia. ¿Y cómo fue? Pues una combinación de 3 o 4 gobiernos que realmente querían ese cambio, que su población lo estaba sufriendo, con organizaciones sociales, con grandes líderes que finalmente hacen que se gire, ¿no? Nelson Mandela estaba en el de las farmacéuticas desde Sudáfrica en ese momento, ¿no? Y Glaxo intentó llevarle al banquillo otra vez. Gran error. Yo he vivido ejemplos y seguramente que todos tenemos en mente otros. Claro, lo que vamos viendo, y se dan casos en esos países como estábamos viendo en el caso Burkina, y hay avances que tienen unos retrocesos luego, y lo hemos visto con las primaveras árabes que luego fueron otoños. Y en, no sé, España estamos viendo que hay un espacio político mayor. No quiero ahondar más porque, o sea, desde nuestra posición es una posición fuertemente política, desde lo que estamos planteando, con la raíz en lo que la gente vive, pero absolutamente independiente, partidista. Pero claramente hay un mayor espacio, y es un espacio que se está ganando desde la sociedad y desde mucha gente joven que estáis clamando por otra cosa. Por un sistema político mucho más abierto, más participativo, donde no solamente se nos pida el voto cada 4 años, que podamos opinar, que haya mucho más acceso, que se sepa más qué es lo que se está discutiendo, que no sean sistemas cerrados. Va a cambiar, yo estoy convencido, porque tiene fuerza, porque tiene dimensión. Ahora bien, cuando entramos en un tema sobre el fiscal, como es el tema fiscal, somos conscientes que nos hemos metido en uno de los elementos más nucleares, más duros del sistema, porque es cuánto paga cada uno. Y ahí los cambios van a ser duros. Pero al final también contamos con algunos gobiernos, los más afectados por el fraude fiscal, y técnicos de la propia administración que arrojan datos, y la necesidad de que no aceptaremos más recortes si hay una posibilidad de que se contribuya más quien no está contribuyendo hoy. Los cambios se han dado de una forma histórica, todos hemos podido asistir a unos, y para mí es profundamente esperanzador lo que ocurre desde la sociedad, pero no desde los partidos, lo que percibo que sigue habiendo como pulsión social por el cambio. Sí. Adelante. Un segundito, déjenos que le acerquemos el micrófono. Adelante, por favor. Hola, me llamo Samuel y quería preguntar por el futuro de la cooperación al desarrollo. Porque es evidente en el último tiempo que vivimos que el Partido Popular ha hundido la cooperación al desarrollo desde el punto de vista de los recursos, pero lo ha hundido también desde el punto de vista de dinamitar una parte del tejido social organizado que existía alrededor de esa actividad. Y después nos encontramos con que muchas de las nuevas fuerzas políticas no ven claro la cuestión de la cooperación al desarrollo, que no tenemos los instrumentos educativos suficientes, o no sabemos explicarnos, o no hemos reflexionado suficientemente. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo igual que tú. Has hecho un muy buen análisis en todos los sentidos, y coincido al 100% con él, y sí creo que estamos en un momento extremadamente sensible, porque el Partido Popular ya hubo los primeros recortes, fueron en los dos últimos presupuestos del PSOE. En el 2010 ya hubo un tajo fuerte y fue como una primera señal de esa fragilidad. Pero es cierto que se había crecido también a una velocidad de vértigo, ¿no? Estábamos en esa montaña rusa que ahí no hay forma de que una política pública sea mínimamente solvente. Pero claramente ha sido en esta legislatura donde se ha laminado por lo que dices, por los recursos, por el tejido y por los mensajes, que es especialmente importante. O sea, ha habido, desde ahí es de donde se ha lanzado ese mensaje: oye, pero que no se apoya a nadie, que ahora, pero vamos a ver, pero yo le pregunto a la gente, cuando hablábamos de, oye, que el 70% de la población es española, cuando se le pregunta si considera que debemos tener una cooperación con países pobres, dice sí. Entonces, desde el otro lado se nos decía, pero esa es una pregunta soft y tal.
Preguntémosle a la gente si debe elegir entre un dispensario en Mozambique o un centro de salud en Logroño, ¿qué es lo que elegiría? Claro, si te ponen en esa posición, la mayor parte de la gente diría el centro de salud aquí. Pero es que la disyuntiva no es esa, es que no se han incrementado la inversión en educación o en salud. Es que es un dilema perverso, porque no es real, porque ese dinero sabemos a dónde ha ido o a dónde no ha ido. Entonces, a futuro, algo, incluso con el PP, creemos que se recuperará. No porque se lo crean, honestamente. Yo ya he llegado a la conclusión de que, salvo excepciones muy, muy contadas, hay algunas personas dentro del propio partido que se lo creen, pero son pocas. Entre los diplomáticos, sí, pero hay una responsabilidad internacional. España no puede ir por el mundo con un 0,14%. De verdad, no nos hace caso nadie. Solo hemos intentado explicar a los empresarios, a los de marca España, que solo con economía internacional y con defensa de intereses económicos ya no se va a ningún sitio, que eso es antiguo. Que hay que abrirse un hueco, y un hueco tarda tiempo, hay que encontrar un nicho en la política internacional, hay que responder a los retos globales, y no basta con 4 ideas, las 4 ideas tienen que ir con financiación atrás. O somos un actor irrelevante, que es lo que, francamente, somos hoy. Ese es el hecho. Por ahí es por donde va un cierto enganche con el mundo diplomático y con el Partido Popular y con algunos entornos del PSOE también con más vínculo con el ámbito internacional. Preocupación alta del interés de los partidos nuevos, totalmente de acuerdo, tanto de Ciudadanos como Podemos. No vemos todavía en ninguno de ellos un discurso suficientemente consistente en sus líderes sobre la prioridad por la cooperación internacional. Y estamos apretando para que sea. No cabe alternativa. Hay por ética, pero por responsabilidad internacional. Sí. Vicente. En este caso me dirijo con su nombre porque es miembro de la comunidad universitaria. Soy Vicente, profesor de Agricultura y Alimentación de aquí de la Universidad de Rioja. Mi pregunta es, ¿tienen datos sobre el nivel de acumulación de tierras fértiles por parte de grandes capitales? ¿Cómo esto está influyendo en la población local y qué influencia puede tener a su vez a nivel más global? El dato que tengo en mente es, en 10 años, se ha comprado en África una superficie equivalente a la de España. Lo cual, para la dimensión de África, parece que no es tanto, es un poco menos de un único país como República Centroafricana. Pero es mucho, y sobre todo es de las tierras fértiles, es de las mejores tierras. Nada de lo que se produce en esas tierras queda en África. Cero. O bien es alimento para Asia, o bien es producto para biocombustibles. De hecho, nuestra posición sobre biocombustibles cambió de ser favorables a empezar a ver qué efecto tenía sobre la población empobrecida. Y era cambio de producto, de pequeño productor que produce para la economía local y que, por lo tanto, hace una contribución a la seguridad alimentaria, a la diversificación, a los mercados locales, a ese pequeño agricultor expulsado de sus tierras, a veces por compra, a veces de forma francamente violenta, para que esa producción, para que esas tierras vayan para el consumo, digamos, exterior. Esto es una situación terrible. Hay algunos gobiernos, la buena noticia es que hay algún gobierno africano que empieza a darse cuenta de que China no es la panacea. Algunos de los de América Latina se habían dado cuenta antes y que están empezando a poner algún freno, pero no es fácil, cuando se llega con infraestructuras gratis, cuando se llega con mano de obra, con carreteras hechas prácticamente tiradas con tirachinas, y a cambio lo que se pide es algo que el efecto inmediato no es alto. Pero es que las grandes multinacionales, y muy especialmente China, miran a décadas, no a años. Y el efecto es absolutamente devastador. Y lo sentimos en nuestras propias comunidades, en la gente, en el pequeño campesino. ¿Alguna pregunta más? Si no es así, tengo reservada una que querías hacerme. Que quería hacer porque ha comenzado la conferencia interrumpiendo una conversación que estábamos manteniendo José María y yo.
y que me permite utilizar como percha para formulártela estas frases finales con las que acabas entre lo que Oxfam Intermón puede hacer, facilitar, asistir, y debe hacer, que es perturbar y reequilibrar el poder. Y me preguntaba, ¿cómo se puede facilitar, asistir, si has perturbado el poder? Si has reequilibrado, si pretendes reequilibrar el poder, porque entiendo que cuando al poderoso se le perturba, te pone bastantes trabas para que puedas desarrollar esa función de facilitar y asistir. Así es, y este es uno de nuestros dilemas principales, y es con el que nos enfrentamos, liga mucho con ese derecho a la voz de lo que hablaba antes, con los espacios para sociedad civil que se cierran. Tiene situaciones extremas, cuando estábamos fuera, hablábamos de la de Siria, de las situaciones humanitarias en conflicto. Ahí hacemos algo que en inglés se llama el Net Benefit Analysis, ¿no? Un análisis del beneficio neto, porque somos una organización con mandato humanitario, con imperativo humanitario. Ante una crisis humanitaria tenemos capacidad, en el caso nuestro, nuestro sector más fuerte es agua, y el segundo, alimento, pero la responsabilidad sobre la provisión de agua en campos de refugiados, ante crisis humanitarias, ante terremotos, es básicamente de Oxfam y se espera que estemos ahí. Y, por ejemplo, y el ejemplo que estábamos hablando, en Siria apenas estábamos y, sin embargo, teníamos una voz exterior fuerte. Sacábamos sobre el conflicto, sobre la respuesta internacional, terreno sensible. Nos vimos impelidos a entrar y ahora tenemos una capacidad de respuesta humanitaria en Siria, tanto en el bando rebelde, si se puede llamar en la zona rebelde tal, porque es un lío, como en la zona gubernamental, como en los campos fuera, en Líbano y en Turquía. Para trabajar en la zona gubernamental hay que firmar con el propio gobierno para poder acceder. Lo intentamos hacer con los ministerios técnicos, pero claramente nuestra voz se ve reducida. Y es ahí donde entramos en ese análisis neto. ¿Cómo contribuimos más? Y en este caso, nuestro análisis fue que la contribución mayor era con una influencia política silenciosa, tras el escenario, pasando información, haciendo uso de otros actores, pasando información a otros que sean los que tengan una voz pública más fuerte. Pero hay muchos casos en los que no, hay muchos casos en los que ese análisis a lo que lleva es a que, a pesar de que tenga riesgos, a pesar de que tenga una influencia en nuestro programa, vamos a mantener la voz. Eso es especialmente así cuando sufrimos algún chantaje. Oxfam Intermón solamente sufrió chantaje una vez, que yo tenga en mente, que o nos sentábamos en el Consejo de Cooperación de una cierta manera, o nuestra financiación se veía reducida, la pública desde el Gobierno, de 6 millones a 3. Y ahí sí que fue claro. Ahí se quedan sus 3 millones, pero nosotros no cederíamos a un chantaje nunca. Nos sirve para eso tener una financiación muy diversificada, muy amplia, una financiación privada fuerte, 180.000 socios, 1.400 de ellos de La Rioja, y una financiación pública muy amplia que dices, bueno, pues es un palo para nuestros programas, esos 3 millones. Pero es mucho más importante nuestra identidad, nuestros valores, nuestros principios y nuestra voz. El último caso que pongo ha sido muy reciente porque me ha chocado mucho, ¿no? y me ha gustado mucho. En México, Oxfam México, ya hay un Oxfam México, ya no es el programa de Oxfam en México, sino hay un digamos, afiliado que se llama Oxfam México, con su directora, que se sienta en la mesa donde me siento yo y con su propio programa, ¿no? Y han lanzado la campaña de desigualdad. Aquí pues decimos sobre fiscalidad cosas y nos llama Montoro y tal, y nos echa la bronca porque cómo decimos eso, que luego en el Parlamento van y le pegan con el informe nuestro y algunos medios son algo más duros y bueno, en fin, México es México, ¿eh? Y el informe fue un informe de una contundencia absoluta y el informe hablaba de la riqueza extrema y citaba a los 5 principales ricos, empezando por Carlos Slim, cuya riqueza en este caso se hace a través de sectores intervenidos, por lo tanto, claramente con una legislación que juega a su favor. Y allí salió Oxfam México y tuvo una cobertura masiva en todos los medios. Hasta Televisa finalmente tuvo que hacer cobertura. Eso es valentía, eso es coraje. Hubo un momento en el que iban a hacer OPIs, MUPIs, los carteles por la ciudad, por México DF, les cancelaron ese circuito, al cabo de 2 días se lo dieron. Es decir, porque la repercusión mediática había sido feroz.
el rigor y la valentía son clave. No, ni el martirologio ni el suicidio. Por lo tanto, tenemos mucho cuidado con la situación, sobre nuestra seguridad y sobre nuestros espacios, pero desde la valentía y desde el coraje. Muy bien, pues después de haber escuchado ese ejemplo de valentía y coraje, yo creo que podemos darnos por satisfechos con este segundo referente y espero que el tiempo que han dedicado a pasarlo con nosotros, con la universidad, haya sido un tiempo bien aprovechado. Para mí, en lo personal, debo decir que ha sido una tarde apasionante y una tarde que ha permitido no solo aprender, admirar, escuchar, sino remover conciencias, que es lo que persigue también este ciclo referentes. Y antes de despedir a José María Vera con un aplauso y agradecerle nuevamente su tiempo y sus reflexiones, sí quería compartir con todos ustedes que la próxima cita la tenemos el 28 de julio en este mismo espacio, a esta misma hora, a las 20 horas, y nos vamos a permitir el lujo de mirar las estrellas. Vamos a invitar al director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, que va a disertar sobre la ciencia que mueve el mundo y que nos mueve. A ver si mirando a las estrellas pedimos algún deseo y ese deseo se traduce en que esa desigualdad, esa brecha de desigualdad, esas sociedades duales se acorten, se estrechen. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias, José María, por tu tiempo y por tus reflexiones. Gracias a vosotros.